Es un gran honor para mí presentar a nuestro querido profesor Alberto Cuerda, por su valía, por su trayectoria, por su experiencia y por su esfuerzo y sacrificio. También mi nieta, que también fue alumna suya y que precisamente fue profesor de abuela y nieta, pocas veces se da. Al final acabo de dar una conferencia, una charla, supone salir un poco de la zona de confort, de aquello a lo que uno está acostumbrado. Pero ver estas caras amigas, recibir este tipo de palabras, pues le reconforta, ¿no? He de decir que también dudo mucho de la objetividad de todo lo que ha dicho Carmen. Esto lo voy a decir. Es amiga de mi familia, es mi amiga, su familia es mi amiga, todos somos amigos. Más allá de esto, es una mujer que todo lo que hace posible que la oferta cultural de Albacete sea así. A Luex, la labor de Luex, la labor de Carmen Martínez, de Carmen Paradero, bueno, es mejor no citar a nadie, ¿no? Todos los que están aquí, de la directiva, de la Global Caja, claro, de la Diputación, de todos aquellos que hacen posible que haya una oferta cultural en Albacete, pero es una reflexión radical en este sentido orteguiano de ir a la raíz, lo cual implica preguntarnos filosóficamente ¿para qué queremos la educación? ¿Qué? Tres grandes planteamientos que han existido a lo largo de la historia referidos a la educación. No hay que entenderlos como puros, sino como tipos ideales, se dan mixtos. Realmente, simplificando mucho, podemos entender que hay tres grandes enfoques, insisto, como tipos ideales. En primer lugar, tendremos la idea de la educación como adaptación, en segundo lugar como mejora y en tercer lugar como control. Con lo cual vamos a exponer en estas tres partes en las que dividiré mi presentación un primer enfoque sofista que plantea un grupo de filósofos hace ya 25 siglos, según los cuales el objetivo de la educación no es ni más ni menos que adaptarnos a la sociedad que existe ahora mismo. La educación sirve de una herramienta y por lo tanto este enfoque se centraría en la estática social en el presente, un presente que no cuestiona. Sencillamente mandamos a nuestros hijos a la escuela a que aprendan cómo adaptarse a este mundo. En segundo lugar vamos a ver cómo Platón tiene una concepción enormemente distinta, es otro paradigma, es otro enfoque filosófico, por lo tanto otra respuesta a para qué queremos la educación. Platón entiende que el ideal de la educación no es el presente. La educación, parafraseando acerca de la poesía, es un arma cargada de futuro, ¿no? El ideal sería transformar a las personas. Su mirada, la mirada platónica, estaba siempre en la transformación de los individuos y de los colectivos hacia un futuro mejor, transformarnos. Y esto es la idea que Platón entiende debe ser la que presida, la idea fuerte de las sociedades, con el objetivo de adaptarnos en ello. Yo aprendí mecanografía y mi hermano mío escribía cosas rarísimas que parece que luego sabía leer. ¿Cómo se llama? Taquigrafía. ¿Cómo se llama? No me acuerdo ni cómo. Taquigrafía. Todo eso prácticamente ha desaparecido y sin embargo ahora tenemos espacio para nuevas tecnologías. Tenemos espacio incluso para nuevos contenidos que antes ni existían en el currículo. La emprendeduría de pronto aparece en muchas ramas de conocimiento como algo obligatorio para adolescentes, incluso preadolescentes, que ya están diseñando sus páginas web, que ya están creando empresas. En fin, la idea es que van a necesitar este tipo de conocimientos y por esto se elige el inglés o el chino, vais a saber, las nuevas tecnologías, la emprendeduría, porque son las herramientas que nos pueden dar la adaptación a esta. Si la sociedad cambiara, se cambiarían las herramientas. Y aunque esto nos parezca una idea muy pragmática, muy moderna, digamos muy americana, lo cierto es que es muy antigua. Los sofistas crean este enfoque. Vamos a hablar de cómo lo enmarcan, de cómo le dan sentido. Lo defienden de una manera pura e inequívoca en el marco de su filosofía relativista. Realmente esto tiene que ver con el relativismo, es lo que vamos a ver aquí. Entendemos en primer lugar siglo V a.C. y que representan lo que se conoce como giro antropológico de la filosofía. La filosofía había nacido muy poquito antes, en el siglo VI a.C., pues en las costas ahí jónicas del Asia Menor, una serie de individuos que han pasado la historia, los filósofos, y que crearon esta línea de pensadores. Vamos a ir realmente a
al meollo de la cuestión. Y es que en aquella Grecia clásica se logran unos tremendos hitos en nuestra cultura. Se desarrolla la filosofía, se desarrolla la historia, se desarrolla la arquitectura, el dórico, el jónico, el corintio, las matemáticas. Y se desarrolla una estructura política nueva, una concepción nueva política que le va a sonar, que es la democracia. La democracia es algo sin parangón, no existía antes, es la verdad la excepción a lo largo de la historia, y ahí es cuando se crea una serie de reformas legislativas, Licurgo en Esparta, Draconis en Atenas, pues llegan a que estas polis atenienses se organicen según el cual el poder lo tenía el pueblo. Todos se juntaban en el ágora, bueno, todos los que en aquella época contaban, ¿no? Los que tenían un capital, las mujeres no, los esclavos no, extranjeros no, con lo cual unos 2000 individuos se juntaban en la plaza del pueblo, en el ágora, y allí ellos tomaban sus decisiones. Además era una democracia directa, era una democracia inmediata, no era una democracia indirecta como la nuestra, donde eliges a unos representantes y ellos ya tomarán decisiones por nosotros, no, era una democracia directa. Con lo cual era fundamental para estos ciudadanos que viven en esta polis, en esta Atenas de Pericles, esta gran Atenas democrática, dominar la retórica, era algo que necesitaban. La retórica era aquello, en aquel momento la retórica era como hoy puede ser las nuevas tecnologías, como hoy puede ser el inglés o el chino. El hecho de dominar la retórica era indispensable para triunfar en la vida de las cosas, como mensura de Protágoras. Si le dedicamos solamente 2 minutos a este relativismo, veremos que es una posición acerca de la realidad, es un problema. Claro, ¿cómo conocemos el mundo? ¿Cuál es la verdad del mundo a la que podemos acceder? Y el relativismo vendría a ser una especie de término medio entre dos posiciones un tanto extremas, ¿no? Entre el realismo y el escepticismo. El realismo es un poco la visión de la realidad defendida por el sentido común, pues que todos tenemos. Casi nadie piensa que el mundo le engaña, casi nadie. Y aunque todos hayamos soñado alguna vez algo absurdo, nos creíamos que aquello era real. Y aunque hemos tenido la experiencia de ver que nos habíamos engañado en ese sueño, sin embargo ahora pensamos que esto es real. En principio no dudamos de la realidad, los niños no dudan de la realidad, las personas, el sentido común parte de esta existencia de que hay unos objetos independientes al espectador y que nosotros los podemos conocer. Nuestra mente sería una especie de espejo que reflejaría el mundo de una manera fidedigna. Hay redes externas y el sujeto es capaz de conocerlas. En su forma extrema puede ser incluso bastante ingenuo, pero el realismo hay que reconocer que es prácticamente la configuración por defecto que todos los humanos tenemos, que también ha sido defendida por la filosofía, por Aristóteles, por Santo Tomás o por Tarski. Si la educación no es adaptarnos, no es adaptarnos a la sociedad existente, no es hacer gente que se adapte a la sociedad existente, sino hacer gente buena, hacer gente buena, hacer gente crítica, hacer gente que mejore su persona, su manera de ser y que mejore el mundo en el que vive. El segundo modelo el platónico, como decíamos, lo vamos a exponer a partir de un par de frases de Platón y un par de mitos de Platón, porque Platón era muy elocuente, escribía muy bien. Él nos dice que la educación es el único camino para llegar a conformar una sociedad justa. Nada que ver con el enfoque anterior que hemos dicho, basado en mi biografía, por otra parte, ¿no? El enfoque sofista. Déjenme que indique, la palabra justa, claro, o sea, si ahora mismo se aprende inglés en lugar de francés, tiene nada que ver con la justicia. Si ahora mismo se aprendiera chino dentro de 10 años, tendría que ver cero con la justicia. Realmente el enfoque platónico es radicalmente distinto. Platón entiende que nuestro destino y el destino de los ciudadanos que conforman un Estado tiene que ver realmente con la capacidad que tengamos. Podemos trascender la mediocridad, podemos trascender el engaño. Claro, el enfoque sofista no permitía eso. El enfoque sofista lo que hacía era fosilizar la sociedad, no cuestionarla. Pero claro, Platón ve en esa sociedad mediocridad y engaño. Platón lo que allí ve son apariencias que nos mueven en el mundo de la vida cotidiana y que los sofistas dan por bueno, pero Platón no. Como vemos, son dos modelos radicalmente distintos. Este reivindica la justicia, el otro reivindica la adaptación. Son dos modelos filosóficos que están condenados a colisionar, a no entenderse. Son dos paradigmas irreconciliables, ¿no? El relativismo sofista plantea la adaptación, muy bien, pero Platón reivindica un concepto fuerte de verdad, con lo cual no hay que adaptarse a unas apariencias engañosas. O, bueno, dicho de otra manera, la educación es la ciencia de la liberación y la filosofía es alumbramiento. Claro, aquí son conceptos prácticamente
bueno, casi místicos, digamos, idealistas, porque Platón era un filósofo idealista, todos hemos oído, ¿no?, esta idea de amor platónico. Claro, Platón entendía que existen estas figuras, estas ideas, que son inalcanzables tal vez, que habitan en otro mundo, pero que sí que es posible tener un acceso, aunque sea a nivel racional, de ellas. Él entiende que la educación debe ser esa iluminación hacia el conocimiento que nos libere de las cadenas. 20 kilómetros de personas llorando bajo la nieve, con el féretro aquel pasando, y todos lloraban, ¿no? Claro, podemos pensar que a lo mejor estos señores lloraban porque tenían detrás una bayoneta y decían, llora o no sufre, ¿no? Pero podemos pensarlo en términos platónicos y podemos pensar que realmente lloraban porque estaban tristes. O sea, lloraban porque había un señor que les había controlado la información durante unas cuantas décadas y realmente estaban viendo desfilar a su amado líder que se moría. Entonces, Platón piensa que esta circunstancia que probablemente todos hemos sido capaces de detectar en la muerte del dictador coreano, se da en nuestras sociedades. Todos vivimos encadenados y vemos nuestras sombras y nos entretenemos mucho viendo esas sombras. Lo que no sospechamos, porque hemos nacido y hemos vivido siempre así, lo que no sospechamos es que hay otra realidad. Al igual que el coreano no sospecha que hay otra realidad, sencillamente da esto que él ve por bueno, este conocimiento lo da por correcto. Lo que nos cuenta Platón en el espíritu de la caverna es que no estamos condenados a ello. Lo que nos cuenta él es que podríamos, como ven ustedes, estos señores que hay aquí, podríamos salir, podríamos romper nuestras ataduras y darnos cuenta de que hay otra realidad distinta y que hemos vivido siempre al interior de la que este señor considera en su contrato social, en sus obras, que dado que el Estado es la estructura que nos permite seguir vivos, hay que alinear las conciencias, hay que alinear las opiniones con respecto al Estado, ¿no? El poder, claro, es una cosa muy importante, ¿no? Este señor considera que la educación es lo que él llama el complemento de la espada. O sea, realmente todos obramos bien, nos cuenta este señor Hobbes, por temor al castigo, por la espada, porque sencillamente hay una estructura punitiva que nos puede llegar a sufrir castigos. Pero bueno, yo lo veo con todos los que hemos educado, ¿no? Yo lo veo con mi hijo. No solamente y no principalmente nos referimos a los castigos para modificar las conductas, también nos referimos mayoritariamente a otros complementos. Estos complementos son educativos, realmente son persuasivos. Este señor Hobbes considera que, por una parte, es esencial que exista un Estado que castigue, pero realmente esto no es suficientemente eficaz si no fuera por el ejercicio de ese otro poder mucho más sutil, que es el que tiene la educación. La educación sencillamente interioriza en cada uno de nosotros el deseo de cumplir la ley. Hobbes es famoso por ese pesimismo antropológico que le lleva a defender una concepción absolutista del Estado, ¿no? Hobbes es un pensador político del siglo XVII que defiende el absolutismo. Él entiende que realmente el mismo organicismo que Platón, ¿no? Que nosotros solos no es que no tengamos sentido. Lo que nos cuenta Hobbes es que solo estamos condenados a una lucha de todos contra todos. Necesitamos vivir en sociedad. La sociedad es una especie de organización colectiva de gestión del poder que garantiza nuestra propia supervivencia. La supervivencia de los individuos no estaría jamás garantizada, al revés, estaría constantemente amenazada si viviéramos al margen de la sociedad, si viviéramos sin la sociedad. El hombre, aislado a su suerte, sin un Estado fuerte, está condenado a la autodestrucción. Esto tiene que ver también un poco con su propia peripecia personal y política, ¿no? Este señor vivió el siglo XVII en Inglaterra, un siglo XVII realmente duro, el siglo del terror, del temor que le llamaban allí, ¿no? Muy agitado, enfrentamiento entre católicos y protestantes, entre puritanos, entre monarca y parlamento, ejecución del rey, larga y sangrienta guerra civil, y en este clima de luchas fratricidas, interminables, este señor nos decía que él era hijo del terror, porque bueno, él recoge incluso una pequeña anécdota. Su madre dio a luz prematuramente cuando se enteró de que la Armada Invencible, era un rumor, al final no sucedió, la Armada Invencible iba a invadir Inglaterra. Así que del susto esa señora dio a luz y nació Hobbes, que él vivió, insisto, durante décadas y décadas esta coyuntura histórica cada de Frankfurt, hasta aquí en España Gustavo Bueno, critican la idea de que un sistema de gobierno imperante pueda llevar a
bueno, a una visión totalitaria de la realidad, ¿no? Y pueda llegar a excluir el pensamiento reflexivo y el pensamiento crítico. Estos señores, los críticos de la educación de la Unión y de ahí Estado, de la Unión, perdón, educación y Estado, creen que al final esto llevaría a visiones unilaterales, parciales, ideologizadas, y que llevaría a que el individuo eliminara cualquier tipo de juicio crítico en los ciudadanos y en la sociedad. Al fin y al cabo, insisto, lo que se juega aquí, lo que se está diciendo es una concepción filosófica profunda, que es ¿qué es el hombre? ¿No? O sea, ¿qué es el hombre? Un señor liberal como Locke considera que el hombre tiene unos derechos inalienables, que nadie le puede quitar, ni siquiera el Estado. Todos los aquí presentes y todos los humanos, para un liberal, tienen derechos como vida, libertad, propiedad, y tienen derechos. Y estos derechos no pueden ser violados ni siquiera en nombre de un bien común, ni siquiera en nombre de una estabilidad social. Frente a esto está la otra concepción organicista. La concepción organicista piensa que somos parte de un todo, como esa hormiga dentro del hormiguero que le comentaba antes, ¿no? ¿Por qué optamos? ¿Optamos por el liberalismo? ¿Optamos por una concepción organicista? Bueno, pues todo esto nos va a llevar sencillamente a resolver las cuestiones educativas que hoy en día nos planteamos de una manera o de otra. ¿Qué es el adoctrinamiento? ¿Es algo que realmente que destruye la individualidad? ¿Es algo que masifica el pensamiento? ¿O que tiene que ver, sin embargo, con la cohesión social? ¿O que tiene que ver incluso con la mejora social? Tiene que ver con que sea humano, con que sea relativismo. Son cuestiones que se deben abordar mucho más desde mi punto de vista con la tradición filosófica. En el siglo XX había una corriente de la filosofía analítica que hablaba de que deberíamos aclarar nuestros conceptos, porque todo nos ha pasado. Hemos estado con una persona discutiendo una hora y a la hora hemos dicho, pero si estamos de acuerdo en todo. O hemos estado discutiendo con alguien una hora y hemos dicho a la hora, pero ¿de qué estás hablando exactamente? Porque, bueno, a veces estamos hablando de cosas distintas. Entonces, mi impresión cuando hablo y debato de esto mucho con amigos, yo me dedico a esto, sin una solución, sin una orientación, sería ¿cómo planteamos al individuo? ¿Cómo planteamos al individuo? ¿Cuáles son sus derechos inalienables? ¿Cuál es esa frontera que el Estado nunca debe pasar? ¿Cuál es la relación del individuo frente al Estado? ¿No? Platón o Rousseau, del que hemos hablado, pero que también influye mucho en la educación, tenían unas concepciones que para algunos son totalitarias, pero para ellos son sencillamente descriptivas. El hombre por sí no es nada, el hombre forma parte del todo, por lo tanto, la educación es política. Es y debe ser política. Sin embargo, si entendemos que el individuo tiene una línea roja, una barrera infranqueable, dentro de la cual tiene unos derechos inalienables donde el Estado no puede entrar, ahí sencillamente veremos en una educación estatal un intento de manipulación.